han hallado la cabeza de esta mujer decapitada y la han encontrado a 300 metros, insisto, una imagen dantesca. Jorge Vázquez, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? A todos, encantado. Encantados, como siempre, de tenerte en tu programa. Danos más datos. Es verdaderamente terrible abundar en esta historia, que además tiene una protagonista que se llamaba Soledad. Sí, Soledad, desde luego es completamente anormal, ¿no?, que alguien salga de casa y se pueda encontrar una cabeza, salvo que esté viendo la huella del crimen, porque creo que ya no es ni el primero ni el segundo que hablamos de este tipo de asuntos, de cabezas cortadas, decapitaciones, etcétera. En esta ocasión los hechos datan de una semana vista, lo vamos a recordar brevemente para quien no lo haya visto anteriormente. Se trata de esta pobre víctima, Soledad, que efectivamente pues viaja a Inglaterra para ver a su hija. Allí parece ser que le envía un burofax a su marido para percibirle de que abandone la vivienda. Estaban en un proceso de divorcio, un proceso matrimonial, y cuando regresa no solamente el marido no se ha ido, sino que le está esperando con una escopeta de caza y pues le mete un tiro directamente en el corazón que acaba con su muerte. Posteriormente utiliza una motosierra y un hacha para decapitar su cabeza y, lo más surrealista, aquí viene todo el meollo, la introduce en una bolsa de plástico y no la entierra pues a varios kilómetros de su casa en cualquier sitio, no, sino que va directamente atrás de la casa a un camino que hay y la tira a unos matorrales, y hablamos de 300 metros, si no recuerdo mal, de su propia vivienda. Esta persona regresa a su casa y, según las investigaciones, llega a estar incluso 2 o 3 días conviviendo con este cuerpo de su mujer sin la propia cabeza. Imagino que pensando continuar su plan de desmembramiento para ocultar el cadáver, pero la cosa es que parece que no lo hace y se bebe una botella de licor y acaba con su vida con una escopeta distinta, en este caso una carabinera. Es lo que ocurre a continuación. Una persona, para parecer un viandante, que va por la zona paseando, percibe un fuerte hedor por la zona y se da cuenta que hay un posible resto humano tirado pues en esa bolsa, en esos matorrales. Llama a la policía local, a la Guardia Civil, que se comisiona allí, se hace cargo del asunto, recoge esa cabeza y la manda al Instituto de Medicina Legal para que se haga un reconocimiento forense, más que nada para certificar el reconocimiento de la víctima, porque ya no tiene demasiado interés criminalístico el asunto, toda vez que la persona que ha causado la muerte pues se ha suicidado. Por tanto, el asunto tiene poco recorrido criminal. Además, el móvil ya está esclarecido. De alguna manera, la explicación del crimen, que no la justificación, sería pues esta crisis matrimonial unido a ese problema que al parecer tenía esta persona en su ánimo en aquellas fechas, una crisis de ansiedad o similar, y estaríamos ante un caso de violencia de género, el primero afortunadamente en Madrid en lo que va de año. Y aprovechando que tienes una sala o una mesa llena de completos profesionales, policías, abogados, todos fantásticos, me consta, me gustaría pues abrir un pequeño debate en la mesa respecto a los beneficios que tiene la ocultación de cadáver, el autoencubrimiento impune en este tipo de crímenes. El Código Penal habla del delito de encubrimiento para referirse a la ocultación de cadáveres, a la alteración o a la inutilización, pero se refiere a personas ajenas a ese crimen. Por tanto, aquí jurídicamente, o técnicamente mejor dicho, no estaríamos hablando de un autoencubrimiento impune, sino de un autoencubrimiento atípico, porque la propia norma lo estaría excluyendo. Pero hay casos en los que sí cabe hablar de autoencubrimiento impune porque hay un delito posterior, pero que no se castiga. El claro ejemplo, como digo, aquí están los policías para que me corroboren, es el derecho a la huida, que jurisprudencialmente se considera pues como tal un derecho. Una persona que comete un delito tiene derecho a escaparse de la policía, a no atender un auto, etcétera. Eso se considera autoencubrimiento impune. En los casos como los que hablamos de mutilaciones, desmembraciones, etcétera, la cosa no está tan clara en la jurisprudencia. Está claro que es proclive a inclinarse por tener más en cuenta el elemento objetivo que subjetivo, es decir, el hecho de desmembrar ya per se indica la comisión del tipo del injusto, pero también se puede acudir al elemento subjetivo para ver si la intención de desmembrar era o no era la intención de quebrantar o violentar la moral del difunto. Por tanto, como digo, la cosa no está clara. Es más, me remito a un asunto muy conocido que todos conocemos, que es el caso del Río del Cachopo, en donde se encontró un trozo de tronco. Finalmente solo se le pudo acusar por homicidio, ni siquiera por asesinato ni por agresión sexual. Es más, tampoco se le pudo castigar por profanación de cadáver, a pesar de que era un delito que había sido solicitado por las propias acusaciones. Por tanto, no se trata desde aquí de lanzar ningún consejo a los delincuentes, pero hay que tener en cuenta que es una realidad jurídico-criminal importante, que el coste de oportunidad de este tipo de situaciones es siempre en beneficio del propio criminal, que lógicamente si elimina el cuerpo y le sale bien, pues va a eliminar
una serie de vestigios en su contra el día de mañana en un juicio, y si le sale mal, pues se le puede aplicar la teoría del del autoencubrimiento impune, y si no le sale bien, pues se le va a aplicar el delito de profanación de cadáver, que ciertamente es tributario de pena, pero evidentemente es una pena menor. Hablamos de pena de prisión de 3 a 5 meses y de pena de multa de 6 a 10, si no recuerdo mal. Por tanto, entiendo que deberíamos darle una vuelta de tuerca entre todos, sobre todo el Poder Legislativo, para que se acaben los beneficios de los criminales con el tema del autoencubrimiento impune, y sobre todo por el honor de los familiares de los fallecidos. Cada vez que escucho a Jorge Vaca, al cual conozco y le aprecio un montón, es que, como decía, después de escucharle, a uno tiene la sensación, como diría el filósofo, de que solo sé que no sé nada, porque es que es increíble los conocimientos que tiene. Yo estoy de acuerdo con Serafín, creo que no entra, es atípico completamente. Jorge, como siempre, ha hecho un análisis extraordinario desde el punto de vista jurídico, y siempre se ha dicho en criminología que si no hay cadáver no hay delito. Ahora ya no es así. Magnífico análisis, soberbio, como siempre, y de enorme interés la reflexión que has dejado para esta mesa de lujo. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a un vosotros. abrazo enorme. Buenas tardes.